A ver, ahí sí, ya estamos al aire para Chile y el mundo entero a través de nuestra plataforma de Zoom y también transmitiendo por Facebook Live en este nuevo encuentro porteño, en donde nos convoca el tema de vivir en comunidad, condominios y la recuperación de Valparaíso. Hoy nos acompaña Marcelo Yazú Cisternas, quien es administrador por más de 7 años en la región, con sus administraciones principalmente en Valparaíso y en Vía del Mar, y acá en Valparaíso también en el sector de Curauma. Así que le damos la más cordial bienvenida a don Marcelo Oyarzún Cisternas. Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, muy bien, gracias por tu invitación y el poder participar un poco de este encuentro para poder relacionarnos con toda la gente y poder compartir un poco las vivencias que tenemos en la actualidad y tocar algunos temas que son referentes y son representativos de la gente en general, pues, tanto de Valparaíso como de regiones, porque a la larga nosotros representamos o damos a conocer algunos puntos de vista, pero en general yo creo que representamos a más personas en alguna medida. Sí, por supuesto. En este sentido, hoy día también recién se inicia, ¿cierto?, la cuarentena total en Viña del Mar, en Concón, en Sí, Quilpué. Entonces, Quilpué, hoy Villa Alemana. día, exactamente, por lo tanto, quienes estamos también en esta condición ya de Valparaíso hace una semana, naturalmente estamos en el hogar, en la casa, y también se hace muy relevante todo lo que son las medidas de protección y seguridad en nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros seres más cercanos, con nuestras mascotas, ¿cierto? Con todas aquellas cosas que nos hacen estar seguros y naturalmente vivir en comunidad. Así es que, oiga Marcelo, mire, ¿por qué no partimos hablando, ya que nos convoca este tema de la comunidad? Partamos dando algunos lineamientos de lo que es esta ley de copropiedad inmobiliaria, ¿cierto? 19.537 del año, si mal no recuerdo, año 95, que se promulgó en Sí. el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, que también pues, hace sentido en lo que es la comunidad, lo que es también los condominios habitacionales, sociales y distintas normativas que también se vinculan con el municipio. Sí, por supuesto, mira, todo esto nace a raíz de la inquietud y de la gente de buscar unirse un poco más y yendo al fondo de esto, la comunidad en sí misma, como definición en términos generales, corresponde principalmente a la agrupación, ¿cierto?, de viviendas privadas y que tienen un carácter principalmente de desarrollo para unir grupos. Y están orientadas en un principio a la comunicación y a interactuar con las personas en un punto determinado, ¿ya? Y que algunas características principales son la capacidad, ¿cierto?, de estar en un lugar estratégico, porque por lo general las comunidades o los condominios, ya sean de Valparaíso, Viña, región, en cualquier sector, siempre buscan puntos que sean relevantes en términos de comercio, en términos de conectividad, en términos de desarrollo inmobiliario, colegios, todo ese entorno que le permite tener un buen punto de referencia y ahí se van desarrollando los condominios, ¿ya? Y principalmente nace por eso, por la necesidad de la gente de interactuar en forma más cercana, ¿ya?, respecto de sus vecinos, de sus coterráneos, de las personas que habitan en el mismo lugar. Eso es como el referente principal de la comunidad. Y aquí lo que apunta esto también va unido a ciertas ventajas, de las cuales las principales son la mayor seguridad, porque son entornos cerrados, tienen un mejor control, tanto de accesos, a través también de consejerías, porterías, los controles principales perimetrales, asimismo también las labores de seguridad que en la actualidad pueden ser monitoreadas a través de cámaras, ¿cierto? Entonces todo eso va permitiendo que existan ventajas bastante positivas respecto de la vida en comunidad. También áreas de esparcimiento particulares, más pequeñas, un poco más restringidas en el sentido de que hay una mayor comunicación,
¿ya? Con las personas, están más al alcance, no hay que trasladarse mucho para llegar a esos puntos de reunión o puntos de entretenimiento para los niños, para los jóvenes, y de esta forma se van conectando unos a otros. Eso es lo principal que apunta a la vida en comunidad, en cuanto a sus ventajas y las condiciones. Claramente, en ese mismo sentido, ha habido una gran promoción, ¿cierto? Lo que son estos espacios habitacionales, ya sean casas o departamentos, y también las distintas restricciones que ellas tienen. En su experiencia, ¿cómo ha resultado ser, digamos, cuáles son las primeras dudas que se le vienen a la cabeza, ¿cierto? A la mente a las vecinas y vecinos y quienes deciden vivir en este tipo de lugares, en condominios? Los primeros, ¿cierto? Cuando uno busca vivir en comunidad, tiene que también buscar el equilibrio en cuanto a las ventajas que pueda obtener respecto a este tipo de vida en comunidad y las desventajas que se pudieran generar. Y eso también va de la mano con lo que nosotros estamos viendo ahora o tratamos de representar a niveles de administración o gente que está vinculada, como es el caso mío, a las comunidades, que por un lado los condominios son representativos, unen a las personas, dan mayor seguridad, están bien ubicados, tienen un control mucho más desarrollado, más personalizado, pero por otra parte, a nivel estatal, municipal, están un poco alejados, ¿ya? Dentro de la normativa, dentro de las oportunidades que se pudieran generar, las conexiones entre las delegaciones, los municipios, las alcaldías, todo. Entonces, eso te juega un poco en contra porque se crea una especie de laguna en donde, por ejemplo, no tienes grandes oportunidades para presentar algún proyecto para desarrollar tu comunidad. Si bien es cierto, es particular, y debiera ser autosuficiente, pero en estos tiempos todo va vinculado a desarrollar las políticas tanto del medio ambiente, de mejorar la calidad de vida, y todo eso a nivel de comunidad siempre se ha visto en forma particular y no se ha hecho partícipe ni se ha desarrollado en conexión con el Estado, con el gobierno, con la municipalidad o con una delegación principalmente. Y ahí a donde está encuentro yo que la falta de conexión que existe. Sí, bueno, en ese mismo sentido, profundizando, ¿cierto? En distintos sectores, uno va viendo cómo también existe una participación del municipio o del proyecto. Cuando se desarrolla un proyecto habitacional, uno entiende que existe, ¿cierto?, el compromiso de ofrecer un entorno seguro, un entorno limpio, amigable, además de las condiciones propias de cada una de las viviendas, departamentos, ¿cierto? Buena Pero que conexión. la conexión, por ejemplo, el servicio de aseo, el servicio, por ejemplo, de mantenimiento de áreas verdes. ¿Cómo, por ejemplo, usted en su experiencia ha resuelto alguna de este tipo de inquietudes? Acá también vemos en las calles que hay, ¿cierto? Algunas veces instalaciones de lomo toro para seguridad también vial o señalética, se vincula con distintas otras medidas. O sea, lo que quiero decir es que el condominio por sí solo no es una isla, o sea, se relaciona Claro, incluso con el tema de impactos viales y todo lo que está relacionado con eso. claramente es un participante más en ese sentido y un poco mayoritario porque representa más personas. Entonces, en ese sentido, a la vez podría ser incluso más fácil desarrollar la comunicación con la municipalidad o con estos diferentes actores, ¿cierto? Con una mejor comunicación. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, nosotros como comunidad, como representantes, buscamos siempre mejorar el entorno. El entorno también, tanto como administración, uno busca mejorar las condiciones internas, pero también las externas, porque tiene que ver diferentes factores de conectividad, de aseo, de ornato, de limpieza de las calles, poda de los árboles, una buena mantención de la iluminación perimetral, también con el tema de la seguridad, ¿ya? La conexión para los traslados de las personas, de la gente tanto que vive ahí como que trabaja en estas comunidades, porque hay que entender que hay comunidades pequeñas, ¿ya? Que pueden llegar a tener 40 casas,
50, 60 o departamentos, pero hay comunidades que son bastante más grandes y que pueden tener sobre 300 casas, o una comunidad en diferentes sectores, hablo de Viña, de Valparaíso, Quilpué y alrededores, pueden llegar a tener 15, 16, hasta 18 edificios. Y todo eso también es representativo de la ciudadanía, de las personas. Entonces uno como administración busca que el entorno se vea mejorado para mejorar obviamente la calidad de vida de las personas. En lo que es aseo, en lo que es ornato, en lo que es seguridad, en lo que es iluminación, en lo que es conectividad, que yo creo que son temas recurrentes para toda ciudad. Sí, bueno, dentro de lo que también aparece señalado en la ley de copropiedad inmobiliaria, aparece este instrumento que es el plan de emergencia. ¿Cómo nos podría explicar también este instrumento que hoy día también se hace mandatorio en términos de ofrecer, cierto, nuestro país es sísmico, de repente hay inundaciones, hay sequía, hay incendios, entonces, ¿cómo lo trabajan ustedes dentro de la administración del condominio? Sí, siempre es importante desarrollar un buen plan de emergencia, normalmente con las bases que entrega la misma inmobiliaria cuando da a conocer o entrega el proyecto en sí, y después pasa a ser parte de la comunidad. Una de las primeras cosas que se recomienda en cada comunidad nueva es desarrollar un plan de emergencia adecuado que le permita tener esa facilidad para responder ante situaciones complejas como lo es un incendio, como es un terremoto o un terremoto, una situación de emergencia delicada, inclusive no cosas tan grandes ni tan relevantes, pero me explico, por ejemplo, en un edificio o en una casa, siempre está la posibilidad en un departamento, en una casa, de que tenga un problema con el gas. Se puede generar una fisura, se puede generar una fuga de gas y cosas que a lo mejor no se ven tan complejas se van haciendo mucho más complejas si no se tienen los conocimientos y si no se actúa en forma oportuna. Hay situaciones que se han generado que pueden ocurrir en la calle como en un condominio. Yo me refiero a los condominios porque es lo que yo me manejo en estos temas. Un ejemplo muy fácil y entendible para todos, a mí me ocurrió en una oportunidad tener este tipo de situaciones en donde un vehículo pasó a llevar la entrada a una casa, el antejardín, y estaba el medidor del gas. Obviamente lo fracturó, se quebró el medidor y empezó una fuga de gas. Entonces, ese hecho que no es tan simple, ¿cómo lo aborda la gente que trabaja, los vecinos, las personas que pasan por ahí? En eso radica el plan de emergencia. ¿Cómo puedo yo reaccionar ante una situación que puede partir por una fuga de gas en una casa, ¿cierto? Puede ser un incendio en una propiedad, puede ser lo que ha ocurrido, incendios perimetrales en algún bosque cercano a un lugar residencial, y todo este tipo de factores que influyen para producir este tipo de emergencia. Y en eso radica la voluntad o lo primero que se debe trabajar en una comunidad, el desarrollar un buen plan de emergencia. Ojalá siempre visto y fiscalizado en este caso, por ejemplo, por bomberos, que ellos los pueden aportar todas las observaciones del caso y sacar adelante un buen plan de emergencia. Sí, Marcelo, mira, mientras usted nos exponía el objetivo principal del plan de emergencia, se me venía a la cabeza, ¿cierto? Acá en Curauma, hace unas pocas semanas sufrimos un portonazo, un hecho delictual. También han habido distintos tipos de incendios. Entonces, yo me pregunto si usted, por ejemplo, y una también de nuestros ejes programáticos de la candidatura a concejal por Valparaíso, es justamente cómo poder acercar, ¿cierto?, una capacitación, un sentido de ejercitación también, por ejemplo, probar los grifos, si es que están funcionando, en caso de incendio, quién va a disponer, ¿cierto?, de un primer, no sé, acción, Una ¿cierto?, un primera plan de acción, respuesta. claro, para poder sofocar digamos, en una primera medida, con un extintor, una manguera u otro Claro, tipo de no. artefacto. ¿Cómo se Todo hace lo que son, relevante esta capacitación? claro, sí, por supuesto, todo lo que son en los primeros minutos,
en el caso, por ejemplo, de un incendio, en el primer minuto, los primeros minutos, estar alerta, tener las condiciones. Mucha gente ni siquiera sabe dónde está un grifo cercano. De hecho, a veces llega bombero a algún procedimiento o en algunas partes donde existe seguridad ciudadana y buscan dónde están las condiciones como para poder conectar después a la llegada de bomberos o preparar el camino para que tengan las condiciones, porque en algunos casos si se genera un incendio al interior de un condominio, de una casa, o es un incendio perimetral que puede afectar el área residencial, lo primero que tiene que saber uno es dónde están ubicados los grifos, dónde puede ingresar bomberos, que las vías de ingreso estén despejadas, los lugares para poder ubicar los vehículos de emergencia estén despejados, y todas esas situaciones son generadas a través de la capacitación. Una, a través de un plan de emergencia que se genera en conjunto entre la administración, el comité y la comunidad, y que es debidamente fiscalizado y aprobado por bomberos, ¿cierto? Entregando una copia en bombero, entregando una copia en carabinero, para que ellos sepan y tengan conocimiento de cómo interactuar en el caso que se produzca una situación en esa comunidad determinada, ya tienen ellos algún referente. Y obviamente eso a través del tiempo se va actualizando. De ahí la importancia que tengan las capacitaciones. Sí, por supuesto. Usted mencionaba también, por ejemplo, un plan de seguridad que atienda el sentido de emergencia, ¿cierto? De urgencia del momento, como los primeros minutos de ocurrir un siniestro. Correcto. Ahora, aquí también, ¿qué pasa con el personal, la capacitación? Hoy día es importante también, estamos sujetos, ¿cierto?, a distintas situaciones de asalto, que es lo que conversamos recién, y cómo también el personal nos colabora en ese sentido. ¿Cómo ha Sí. sido su experiencia en términos de poder trabajar con distintos equipos que justamente colaboren con la comunidad? No, por supuesto, eso es sumamente importante porque en el área de la seguridad, que es un tema latente y se vive, lamentablemente se vive cada día, toma mayor sentido en las comunicaciones y en las noticias, debido a los portonazos y todo este tipo de asaltos que han habido, y especialmente en ciertos sectores, en el área de Curauma, ahí donde también falta un poco más de coordinación, un poco más de desarrollo del área de la seguridad, a lo mejor seguridad ciudadana, mejorar ciertas condiciones, capacitar a las personas, tener una mejor comunicación con carabineros, en este caso. Mira, sin ir más lejos, la subcomisaría de Placilla, que muchos años atrás era un retén, y en el año 2017, a finales de 2017, me parece que fue entregada a la comunidad ya en forma definitiva, cuenta con una dotación de 70 personas para todo lo que es Placilla y Curauma. Te pongo ese ejemplo porque es lo que tengo más a la mano, ¿ya? Lo cual me puedo desarrollar un poco más. Y eso te da una señal de la capacidad de reacción que tienen todos estos servicios, en este caso, por ejemplo, lo que es Carabineros, lo que es la seguridad. Es el conocimiento que tengo yo de Carabineros en este caso, y las personas que trabajan en el bien de la comunidad. Así que todo parte por ahí también. Una buena comunicación con los que están a cargo, que en este caso es Carabinero, las personas que se han visto involucradas en algún tipo de asalto o portonazo. Hay que también tomar en consideración que en las propias comunidades, así también como en las casas particulares o en una parte vecinal, ¿cierto? En un sector, en una población, en una calle determinada, no es mucho lo que uno puede hacer como si está siendo víctima de un asalto, pero sí lo que podemos hacer es programar o incentivar las medidas de cuidado, ¿ya? Que te permitan a ti minimizar el riesgo. ¿Tú cómo lo puedes lograr? En el caso, por ejemplo, de los transportes y los traslados, tener una buena conectividad, una buena iluminación, ¿cierto? Una buena señalética, ¿ya? Que sea indicativa. Todas estas cosas, lomos de toro, uno dice, ¿qué me puede beneficiar a mí un lomo de toro en la seguridad? Sí, la seguridad ¿en qué sentido? Una, para el hecho de los accidentes y todo, pero también para las personas que cometen este tipo de delitos,
siempre están vinculadas con salidas rápidas, con lugares que sean más oscuros y donde puedan correr mucho más rápido en sus vehículos. Entonces ya al tener una mejor iluminación, al tener lomos de toro, al tener señalética, eso les permite a los ciudadanos, a las personas, resguardarse un poco más. Y obviamente las medidas preventivas que puede adoptar cada uno. Sí, por supuesto. Yo me recuerdo que también en la infancia, con mi familia vivimos en la población Marque, en Valparaíso, que eso es una construcción emblemática, ¿cierto? Una quebrada, construyeron entre el año 46 y 49 del siglo pasado ya, unos blogs muy firmes, muy sólidos, en donde también con el tiempo los distintos propietarios fueron cambiando y hubo un tiempo en que también quedó bastante dejado de lado ese sector. Y posteriormente se fue recuperando, hubo algunos proyectos interesantes para mejorar, por ejemplo, lo que es la techumbre, de ser una población también pasó a ser llamado condominio social. ¿Cómo se vincula estos condominios sociales con el municipio? No sé si le ha tocado, por ejemplo, hacer alguna experiencia al respecto, porque hoy día estos condominios también, independiente de una administración en donde se pague una cuota para poder financiar aquellos aspectos que son relevantes para la comunidad, cómo se puede administrar, porque eso también nos da una herramienta de cómo poder organizarnos, ¿ah? Como vecinos, como vecinas, en donde tenemos necesidades que son comunes, y desde ahí también incentivar a que podamos reconocer el entorno y también proponer algunas iniciativas de mejoramiento continuo. Si se parte con una, por ejemplo, con un entorno de techo, por dar un ejemplo, una escalera, Claro. una iluminación, así van creciendo cada una de estas iniciativas. Mira, lo que pasa es que principalmente, por lo que yo tengo entendido, las viviendas sociales y los representantes de este tipo de condominios sociales tienen labores más que nada, más que representativas, administrativas, en el sentido de poder organizarse y que alguien tome el, digamos, el norte que está asignado ahí, ¿cierto? Y decir, mira, nosotros nos vamos a hacer cargo de coordinar, presentar un proyecto, buscar una representación de toda la comunidad, ¿cierto? De las viviendas sociales, del condominio principalmente, buscar las mejores opciones, a lo mejor si ellos tienen la posibilidad de recibir algún subsidio de parte del Estado, esa conexión es la que yo veo principalmente que desarrollan ellos, la área administrativa y gestores. Tanto como representación no me parece que sea así, no son tan representativas. Y eso es lo que nos juega en contra también en general para todos. Lo que más necesitamos ahora es la conexión con los municipios, la conexión con el gobierno y de todos los que están partícipes de esta situación, más allá de que sean los que necesitan cierto apoyo en términos de todo sentido, seguridad, mejora, aseo, presentación, conectividad. En el fondo, todo en alguna medida necesitamos una representación válida y que te permita llegar a donde tiene que ser desarrollado un proyecto o por lo menos ser visto para ser considerado. Sí, por supuesto. Bueno, hoy en día también es más común o más frecuente ver estos poblaciones o soluciones habitacionales o, digamos, o estas viviendas sociales construidas en departamentos. Tenemos el caso, por ejemplo, en Placeres, acá también incluso en Placilla Nuevo, en Placilla Viejo, también que a quienes hayan sido visto damnificados por el incendio de los años anteriores, finalmente las soluciones se transforman en estos edificios que también por el uso del suelo, y bueno, ya es un tema que también abordamos en algún momento, que como también hoy día se hace menor el uso del suelo edificable y por lo tanto se construye de manera vertical. Y por lo tanto también Claro. nos obliga a poder organizarnos, nos obliga a poder también dar cimientos de poder hacer una vida en comunidad, pero también muchas veces las personas no saben que están acogidas, ¿cierto?, a esta ley de copropiedad inmobiliaria, lo que también conlleva a derechos, deberes y obligaciones.
Por Dentro de ese supuesto. contexto, ¿cuáles usted podría mencionar que son las principales? Bueno, la vida en comunidad en este tipo de condiciones nos permite tener algunos derechos y obligaciones, ¿cierto? De los cuales están la comodidad, la seguridad, la vida y el entorno más seguro, más restrictivo a la vez, pero también no restringe un poco el actuar en el sentido de los horarios, de los desplazamientos, de los ruidos, del desarrollo, por ejemplo, hoy en día se ve mucho eso, tratar de tener lugares de esparcimiento dentro de los mismos edificios para que el proyecto en sí no complique a los vecinos, principalmente, a los habitantes. Entonces se buscan áreas de esparcimiento que se puedan desarrollar y que no sean tan vinculadas y que no produzcan alguna situación de molestia o de malestar hacia los residentes. Entonces, por ahí va el tema. Lo principal de vivir en comunidad es pensar en la tranquilidad y la comodidad de todos. Que eso se repita en el fondo. Esa es la condición fundamental. Esa es como la obligación primaria que tienen los residentes, los copropietarios, los arrendatarios, toda la gente que se desarrolla, que vive en este tipo de comunidades. Y ahora con mayor sentido, con toda la crisis que nos está afectando hoy en día, el hecho de que pasamos más tiempo en la casa ahora, porque antes uno salía a las 8, 9 de la mañana, volvía, si tenía suerte, volvía a las 6, 7 de la tarde, si tenía un horario más extendido, un horario de comercio, por ejemplo, llegar a las 10 de la noche, entonces uno a veces ni siquiera alcanzaba a meter bulla o hacer, desarrollar alguna actividad social dentro de los mismos departamentos o de las casas. En cambio ahora se ha duplicado, o quizás más todavía, la vida propiamente tal en las casas, en los condominios, en los departamentos. Sí, bueno, nosotros sabemos que hoy día estamos en una situación de crisis sanitaria. Estamos restringidos también acerca de realizar actividades por el aforo principalmente, para prevenir el contagio. Ya vimos también que hoy día las cifras son bastante preocupantes y a fines de septiembre de este año el Ministerio de Salud ha señalado que pretende vacunar al 70% de la población, es decir, a 15 millones de chilenas y chilenos. Y en ese Claro, sentido, claro, nos da ciertas luces, expectativas, esperanza de poder volver, ¿cierto?, a reunirnos. En ese sentido, pienso que es muy bueno fijar dentro de las distintas comunidades, o como lo hemos venido haciendo también en algún momento en el sector, alguna fiesta dentro de un calendario. El otro día conversaba con unos vecinos que decían, sí, me gustaría mucho, por ejemplo, celebrar, no sé, las fiestas de la Pascua, ¿cierto? Resurrección, el conejito que a los niños les gusta y se claro, si reúne, se está tan cercano. encuentra. El Día del Niño, ¿cierto? Que también es una fecha emblemática. También bueno, antes también está el Año Nuevo Mapuche. Cuatripancu, no sé si lo dije bien, que también nosotros lo tenemos presente. Lo mismo que también las fiestas patrias. En algún momento también en Valparaíso celebramos el 21 de mayo, nos tocaba desfilar ahí frente al monumento de los héroes de Iquique. En septiembre, en octubre también, que a muchos también les ha premiado la fiesta de Halloween, en diciembre, ¿cierto? Navidad y Año Nuevo. Y eso también transparentarlo y traspasarlo como parte de la identidad de la comunidad en barrio. ¿Cómo se vive, digamos, en el condominio este tipo de situaciones que hoy día, no sé si dependen del administrador directamente, de la comunidad, del comité? Mira, ¿Cómo ha pasado eso? ese tipo de gestiones principalmente, uno aporta como administrador la parte, el apoyo en la parte técnica, logística, pero los grandes precursores de este tipo de celebraciones, fiestas, son las mismas personas y a su vez que son representados por los comités. Ellos son los que más interactúan en esto y los que siempre están preocupados y ponen mucho más énfasis en el realizar este tipo de celebraciones, hacer una pequeña actividad dentro del mismo condominio, dentro de la misma comunidad, y uno como administrador apoyando la parte logística, la parte técnica, buscando las condiciones que sean las adecuadas, ese tipo de proyectos. Ahí, por esa parte juega uno
Pero lo más relevante en este tipo de condiciones son los comités. Ellos son los que aportan toda la idea y buscan, porque al representar a la comunidad saben todo lo que necesitan y lo tienen más a la mano. Entonces uno en el fondo se preocupa de cooperar y gestionar todo lo que ellos quieren en ese sentido. Sí, bueno, en ese mismo orden, ¿cómo funcionan los comités de administración? ¿Tienen algún instrumento para capacitarse, para perfeccionarse? Conversamos también de distintos proyectos para el mejoramiento de los condominios sociales, pero ¿qué pasa con los condominios particulares? Si hay algún proyecto que se pueda presentar, por ejemplo, de vinculación, para, no sé, limpieza de áreas verdes, como conversamos también algunos temas relacionados con la iluminación. ¿No? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algún asesoramiento a los comités de administración hoy día? Mira, nosotros como administración siempre tenemos que estar buscando el asesoramiento y si es necesario para poder desarrollar algunos proyectos en pro de la comunidad y representando lo que ellos necesitan principalmente. Justamente como tú bien dices, lo que uno busca en estos casos, y es algo repetitivo o recurrente, son las mejoras en el entorno, que principalmente radican e incluso hasta las fallas técnicas que se puedan producir, los cortes de luz, las mejoras de la iluminación. En este tiempo ya estamos cambiando toda iluminación LED, que es mucho más eficiente, tiene una mayor duración, gasta menos, alumbra más, y eso nos permite disminuir los costos. Bueno, en este caso lo que es alumbrado público, mejorar las condiciones de los proyectos que presenta la municipalidad o que se hace responsable de la iluminación. Pero también no es menos cierto que los condominios, tanto sociales, y aquí no es representativo para todo igual, quisiéramos tener un mayor aporte, una mejor oportunidad, entendiendo que si se daña alguna luminaria, por ejemplo, una luminaria que esté en una vía pública, siempre va a correr por cuenta del Estado, de la municipalidad, de quien corresponda, hacer la reparación y la mantención. Pero en el caso de los condominios, al ser particulares, automáticamente quedan afuera de todo eso. Y todas las reparaciones, los arreglos, son por cuenta de los residentes, de los dueños. Entonces, eso para mí lo encuentro que es injusto, porque en el fondo el hecho de vivir en comunidad automáticamente te desmarca de todo desarrollo, de toda oportunidad que puedas tener para recibir algún tipo de subsidio o alguna mejora interna para la comunidad propiamente tal. No solamente para las calles, no solamente para las plazas, que eso lo disfrutamos y lo vivimos todos. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que encuentro yo que debiera mejorar, que se debiera, que se debiera poner en tabla y discutir seriamente, porque las comunidades aportan en impuestos, aportan en contribuciones, aportan en una serie de cosas, a lo mismo que las personas que están fuera de un condominio. Entonces, debieran ahí ser un poco más equilibrados y el municipio o quien corresponda también velar para que se vean algún tipo de beneficio para estas personas, para la comunidad en sí, en realidad. Es interesante ese punto porque lo hemos conversado también con otros dirigentes en este espacio en donde hoy día existe, cierto, la figura del comité de administración y la administración de un condominio que va como en contraposición con lo que es la ley de junta de vecinos, o sea, la ley de organizaciones sociales de junta de vecinos. Por lo Claro, tanto, un comité de administración, por ejemplo, no puede postular, no se considera como una organización social y la junta de vecinos no es parte, digamos, de la comunidad dentro de un condominio. Por lo tanto, hay como una división, ¿cierto? Un claro, poco, eh, ¿cómo se puede decir? Una discriminación, llámese positiva o negativa, como se quiera interpretar, pero finalmente impide que la comunidad se organice y pueda naturalmente presentar algunos proyectos de mejoramiento para su propio entorno. claro. Yo me recuerdo cuando niño también uno salía a correr a la calle como si no pasara nada. Ahora, bueno, eso se hace más difícil y muchas familias me han comentado que eligen justamente los condominios porque suelen ser más seguros. Por lo tanto, claro, pero uno termina como encerrándose y en vez de abrirse también, dar un poco estas condiciones de seguridad para que las personas puedan transitar tanto como dentro como por fuera del condominio, pero también con una buena equilibrio y buena
presencia de parte del entorno, en este caso, bueno, el municipio es principal porque es el encargado del territorio, de todo lo que ocurre en la comuna, no solamente Claro, de alguno o de otro. claro. Y el hecho ya de encerrarse te discrimina para tener oportunidades en este tipo. El desarrollo de un proyecto compartido, financiamiento compartido, estatal, privado, pero que exista en tabla, por lo menos la posibilidad de conversarlo y de evaluarlo para un futuro. Sí, en ese sentido he visto también algunas iniciativas, por ejemplo, de eficiencia energética, paneles fotovoltaicos, que también podrían Sí. incluso ayudar a reducir lo que usted mencionaba, que era la cuota del gasto común. No sé si ha visto alguna iniciativa que entiendo que también se están proponiendo desde el gobierno regional. Sí, yo no he estado muy cercano a eso, pero tengo entendido que se están desarrollando algunos tipos de proyectos que van relacionados con el apoyo a la ciudadanía, ¿cierto? A las casas. Eh, pero también debe ser, me imagino, un poco más selectivo. Y ahí es donde entra a jugar un poco ya el rol social, el desarrollo de ciertos aspectos que no son tan vinculantes con los condominios propiamente tal, de índole particular. Que volvemos a la temática de dejarlos aparte. Y eso es lo complejo, porque no por el hecho de estar, entre comillas, un poco encerrado o restringido o limitado a un cierto sector, que eso fue por iniciativa propia, también tienen los mismos derechos. No los debieran discriminar en ese sentido. Sí, claro, Olga, Marcelo, en este orden también de cosas que ocurren dentro de las comunidades, si nos pudiera señalar este tema de lo que es el gasto común y cuáles son los principales ítems que cubre este gasto en beneficio de la comunidad. Mira, principalmente lo que son los gastos comunes están radicados con todo lo que sea el área de remuneraciones para el personal que trabaja. Dentro de ese ítem de remuneraciones, principalmente está abocado a lo que es, ¿Qué pasa, causa? principalmente está orientado al pago de remuneraciones por la parte de seguridad, por la parte de mantenimiento, por la parte. Hay una interferencia ahí. Espera, es que se filtró gente. Ahí se otra vez. Ahí por ahí se va. Causa. Había una intervención por ahí. Sí. No sé si que alguien más. También aquí. Ah, ya. Ahí está. Se Ahí soluciona, parece. parece. Ahí está, sí está solucionado. Ahora sí, por Ya, favor, mira, adelante. como te explicaba anteriormente, ¿en qué radica esto? De los gastos comunes, principalmente remuneraciones, costos de mantención, los costos de servicios como iluminación, como energía, riego, jardines, mantenciones. Ahí principalmente se va lo que es el gasto común. El mayor ítem, o el más representativo en cuanto al costo, por lo general, siempre van a ser las remuneraciones. Eso habitualmente puede abarcar el 50% o incluso más del gasto común final. Mire, interesante porque ocurre Sí. muchas veces que las personas no entienden por qué tienen que pagar el gasto común o cuántas veces aparece como algo que no está dentro de sus atribuciones. Por ejemplo, no entienden muy bien por qué pagan la luz o por qué pagan, por ejemplo, el agua. Distintas situaciones que van en mejoría directa de la comunidad. ¿Cómo eso se va monitoreando? ¿Cómo eso también se va señalando y cómo eso también se va programando incluso dentro de un ejercicio anual? Mira, hay que partir por la base que para que pueda operar un condominio es lo mismo que una casa. Tiene que tener un suministro de agua potable, tiene que tener un suministro de energía, alguien que se dedique a hacer las labores de aseo y de limpieza, pero esto es macro. O sea, está multiplicado por 40, por 50, por 100 casas, o un edificio de 5, de 10, de 15 pisos. Entonces, para que esté operando al 100%,
y puedas tener la calidad de vida que tú decidiste obtener o solicitar o mantener en tu vivienda, en tu casa, tiene que estar sujeto a este tipo de costos asociados. Porque si bien es cierto, cada uno es individual, es un copropietario y tiene asignado una propiedad propiamente tal, hay sectores que son comunes, ya sea de esparcimiento como plaza, ya sea instalaciones propiamente tal que permiten el funcionamiento del condominio, áreas recreativas, pasillos, centrales, ascensores. Entonces, todo eso es vinculante con los espacios comunes. Y por ende, como lo dice las palabras, espacios comunes, implica que pueden transitar, usar y tener uso y goce de estos lugares toda la comunidad. Pero a su vez, el hecho de mantenerlas o de ocuparlas genera un gasto. Gastos de limpieza, gastos de mantención, gastos de aseo, gastos de energía. Por ejemplo, para tener funcionando una plaza, para tener funcionando un ascensor, se necesita hacer una mantención, una limpieza. En el caso del ascensor, habitualmente una vez al mes. En el caso del aseo, habitualmente todos los días. Y tenemos también la mantención de las áreas verdes, que son los jardines. Los jardines no se mantienen solos, la poda, la limpieza, el riego. Uno tiene que pagar el agua compartida, ¿cierto? Porque evidentemente que el riego mantiene las plazas, mantiene los jardines en forma adecuada, y eso también mejora la plusvalía de la comunidad. Sí, por eso, en ese mismo sentido, ¿cómo uno podría determinar cuáles son los principales gastos que ya mencionó, ¿cierto? Incluso ítem de remuneraciones, incluso Sí, ítem de gastos de servicios básicos, tales como agua, luz, entre otros. claro. Lo más relevante, como te explicaba recién, mira, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es un ascensor en un edificio. Los seguros para los edificios son caros, los ascensores son caros propiamente tal, las mantenciones son bastante caras y delicadas, porque estamos hablando de un tema de seguridad muy, muy complejo, ya que el traslado en el ascensor propiamente tal. Entonces, ahí radican los ítems más relevantes, siempre. En lo que es un edificio, principalmente ascensor, sala de bombas e iluminación o energía puede ser. Esos son como los ítems relevantes. En el caso de las casas, mientras más grande el condominio, lo más probable es que va a tener una mayor iluminación. En algunos condominios pueden haber 10 postes, 5 postes, o pueden haber 40, 50 postes de alumbrado. Entonces, evidentemente que eso te va a marcar un ítem importante y relevante a la hora del consumo de energía y el cobro que se hace mensualmente. Buen día, disculpe, no escucha bien, oigo gritos detrás. Mira, interesante cómo hay gente que se interesa por ingresar solamente a meter ruido. Bien, oiga Marcelo, mire, otro tema que también es muy relevante dentro del contexto de la comunidad. ¿Cómo resulta, por ejemplo, la calidad de las construcciones privadas que hoy día también se van desarrollando en los distintos proyectos? No sé si usted ha tenido alguna información en ese sentido. ¿Cómo le ha resultado hacer este tipo de habitaciones, estos proyectos habitacionales que resultan siempre muy interesantes desde el orden de la, ¿cierto? De la De la oferta. expectativa, de los precios, claro, porque son precios, muchas de ellas son algo bastante difícil de resolver. Muchas veces tampoco se entiende desde el orden de la participación, ¿cierto? De esta alianza pública-privada y finalmente los propietarios quedan a merced de lo que determina alguna acción mutua, digamos, de acuerdo o derechamente a través de los mismos tribunales de justicia. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de ver proyectos tanto nuevos, proyectos seminuevos o proyectos que ya tienen bastantes años de historia. En algunos casos han ocurrido situaciones bastante complejas en términos de postventa, en lo que es ofrecimiento o la oferta que uno le dan a conocer cuando ve la posibilidad de comprar una propiedad versus lo que realmente obtiene.
Ahora, sin ser técnico, uno por lo general nunca mide la propiedad. Eso es como partiendo por una base fundamental. A uno le venden una cierta área, ya, un cierto metraje. Yo no conozco a nadie en lo absoluto que cuando compre una casa en un condominio haga las mediciones de si está de acuerdo, ¿cierto?, con lo que fue ofrecido en el proyecto original, lo que en el fondo le vendieron. Partiendo por ahí, eso ya es un tema que tengo entendido que en más de algún lugar ha ocurrido, que han habido diferencias respecto a los metrajes. Asimismo también con el tema de los materiales de construcción, que de una forma presentan un proyecto y en la realidad, un poco escondida, no llega a ser equilibrado en el sentido que efectivamente sea lo que se acordó y lo que se firmó realmente en el contrato de compraventa. Entonces, han ocurrido situaciones, sí, yo he visto temas principalmente en ese sentido, y ahí también un poco desprotegido por las leyes, porque en el fondo termina peleando uno solo, en ese sentido. La verdad, contra toda orden de cosas, aquí se desarrollan los proyectos, venden un proyecto, pero a veces hay situaciones que son bastante complejas y que no son lo que uno esperaba del proyecto en sí. Y también que eternizan los problemas, porque lo que es postventa, las soluciones no son prontas, son tardías por lo general. No los pongo todos en el mismo caso, pero debiera ser mucho más dinámico estos procedimientos de respuesta. Sí, resulta bien interesante este punto, porque, claro, la expectativa que se van generando en estos proyectos inmobiliarios, en donde también se da la condición acá en Valparaíso, también en Quilpué, como hemos ido viendo, que después de estos incendios aparecen algunos proyectos vegetacionales. Entonces, está claro que todo este entorno, ¿cierto?, de naturaleza no es lo que primeramente se define, ¿cierto?, en este instrumento que nosotros llamamos el Plan de Desarrollo Comunal o el Correcto. mismo Plan Regulador. Estamos viendo justamente en trabajo con los vecinos de Laguna Verde, que están bastante acongojados por el tema del agua, por ejemplo, que es un tema también relacionado con la habitabilidad, con las condiciones de vida de cada uno de los vecinos y vecinos del sector, y condiciones mínimas, que hoy día, claro, uno dentro de este contexto de vivir en comunidad, de vivir en condominio, naturalmente debería ser algo resuelto, y sin embargo hay algunos sectores que no lo tienen. Por lo tanto, todo lo que es medio ambiente también, cómo se conjuga el vivir en comunidad, porque claro, cuando venden esta imagen, ¿cierto?, de naturaleza, de entorno, un tranque, una laguna, como le quieran llamar, efectivamente eso también queda en un segundo o tercer orden. Además, también combinado con los microbasurales que hay por el sector. La verdad que ese tipo de situaciones tienen fecha de vencimiento. En el sentido que, si bien es cierto, cuando uno compra en un proyecto y le dicen que va a estar cerca de, no sé, pues de un bosque, lo más probable es que sea así. Pero esa continuidad en el tiempo es la que va cambiando en el camino. Y varía bastante a través de los años. En algunos casos, en 2 o 3 años ya lo que era un bosque ya no es bosque, sino que es un sitio que están preparando para un proyecto. En algunos casos beneficia, en otros no sé qué tanto, porque me ha tocado, por ejemplo, ver situaciones de ese tipo en donde al administrar una comunidad determinada, colindan con un perímetro, con un bosque. Entonces eso siempre es un tema un poco complejo. Bueno, por un lado, bueno, es positivo por la naturaleza. Lo negativo que tiene es que colinda con la inseguridad. El hecho de ser como el último en el perímetro, inmediatamente todo lo demás queda en tierra de nadie. Entonces ahí existe un nivel de inseguridad que después se ve arreglada, porque justamente en la continuidad de los proyectos sigue la construcción y por ende ya no quedan tan desvalidos. Entonces es un sacrificio, o sea, o queremos naturaleza o queremos mejorar las condiciones de
de la comunidad propiamente tal, en términos de seguridad, porque me ha tocado, yo he tenido proyectos en los cuales el condominio es el último, y en 2 años hay 3 condominios más al lado, donde era un bosque. Lo que sí se agradece hasta cierto punto es que hay un mayor desarrollo, mejora un poco la conectividad, no tanto como uno quisiera, pero ha ocurrido. Claro, en ese mismo sentido, yo creo que es donde se hace muy relevante la participación de las vecinas y los vecinos del sector, porque han habido distintas iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida. Por ejemplo, cosas tan sencillas en un ambiente sin pandemia que guarda relación, por ejemplo, con el uso del vehículo, ¿ah? Para sectores más retirados, o la falta, por ejemplo, de transporte, de movilización. Se La nota, digamos, conectividad. conectividad, perfecto, porque, claro, hay algunos, por ejemplo, acá en el sector de Curauma vemos algunos paraderos, pero que no se usan. Hay calles que no se han terminado de pavimentar y desarrollos que van por etapas que finalmente, claro, es un proyecto quizá más a largo plazo, pero el inversionista, en este caso la inmobiliaria, no lo desarrolla desde un punto de vista de principio a fin, sino que lo va haciendo por etapas, lo va contando por etapas, y la verdad es que no se produce esa expectativa que se va generando. Por lo tanto, claro, vivir en comunidades, condominios, en distintos sectores, Valparaíso, por ejemplo, también hay condominios en medio de los distintos cerros, por ejemplo, que también que gozan de una linda vista. Eso naturalmente es muy beneficioso, pero también está regulado por los temas de la altura hoy en día. Sí. No, y lo hecho del aumento de la población, porque tú en un sector donde tenía, no sé, un área determinada donde habían o habitaban, no sé, 1000 personas, efectúan 2, 3, 4 proyectos en un par de años en forma simultánea, porque no es solamente que construyan en un lugar, habitualmente hoy en día se construyen en distintas partes y al mismo tiempo, entonces un sector se puede ver, entre comillas, beneficiado por el aumento, ¿ya?, de la población, pero debiera ir de la mano con una mejor conectividad, una mejora en la distribución de las calles, en el tránsito, en señalética, mejoras que fueran a la par con el crecimiento de la población. Y eso es lo que uno espera en realidad. Claro, todos estos proyectos de habitación, ¿cierto? Deberían ser considerados también con un desarrollo integral, que también contemple, por ejemplo, servicios de salud, servicios de educación, servicios culturales también, o espacios culturales de recreación, de medio ambiente, que hoy día muchas veces no se da. Y a Banco, eso a uno, claro, uno vuelve a pensar en aquella época anterior en donde, por ejemplo, la escuela queda cerca de la casa, los vecinos también son apoderados del mismo colegio, y ahí iba caminando, claro, se genera un sentido de pertenencia y no da estas distancias que hoy claro. día, como se diseña, ¿cierto?, el desarrollo de la comuna, naturalmente obliga, ¿cierto?, a tener otros medios y disponer, por ejemplo, del transporte privado particular versus el transporte público, del servicio de salud privado versus el servicio de salud pública y del servicio educacional privado versus el servicio de educación pública. Los En ese mismos sentido, servicios básicos, los por elementales supuesto, como tener un banco, como tener servicios como ESVAL, Silquinta, oficinas en ciertos sectores eh, que sean más representativas, que estén más al alcance de la comunidad. Fíjate que por el caso, por ejemplo, de Placilla Curauma, está a 11 kilómetros de Valparaíso. El simple hecho de la conectividad te da un viaje que dura alrededor de 45 minutos, dependiendo del horario, puede ser más incluso. O sea, 11 kilómetros, que yo encuentro que es una distancia bastante corta, pero la falta de conectividad o algunas mejoras que deberían existir van mermando la calidad de vida de la gente, tanto como para ir a su trabajo, como para volver, en todo, o incluso hasta los estudios. sí, claro, por supuesto. Queremos hacer una pausa para saludar a quienes nos acompañan vía Facebook Live. Hay muchos saludos que estamos recibiendo, también que nos acompañan en esta sesión de Zoom.
seguimos conversando junto al administrador Marcelo Yarzún Cisternas acerca de vivir en comunidad, los condominios y la recuperación de Valparaíso. Oiga, Marcelo, cuéntenos cuál es la opinión generalizada de los vecinos y vecinas de Curauma en Valparaíso, de los distintos sectores que ustedes conocen, Placilla. ¿Cuáles son las principales necesidades como para poder también perfeccionar el servicio municipal con respecto a los requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas de Valparaíso? Mira, yo creo que hoy en día, lamentablemente, tengo que recurrir a un tema que se ha vuelto principal, que es el tema de la seguridad. Pero como ejes principales a desarrollar en este aspecto, ¿cierto? Son la seguridad, la conectividad y los servicios. La falta de algunos servicios o mejorar algunas condiciones. En el caso, por ejemplo, de la delegación de Placilla, tengo entendido que solamente ve temas principalmente que tienen de carácter social, ya más vinculado a esa área. Entonces, a lo mejor debiera tener otro tipo de servicio en los cuales uno no tuviera que trasladarse a Valparaíso o otros lugares para poder hacer esas gestiones. Lo mismo un banco determinado, por ejemplo, tengo entendido un banco no estado no hay en Placilla, en Curauma. Lo que tiene que ver con la misma conectividad. Las líneas que normalmente se manejan para ese sector deben ser unas 4 o 5 líneas. Entonces no creo estar equivocado, pero ahí es donde yo creo que debiéramos poner un poco más de atención y ser más participativos. Sí, en verdad también hay una sensación que me han dicho distintos vecinos y vecinas del sector de Curauma, que también acá, producto de la crisis sanitaria y económica, han visto bastante desmejorar sus condiciones materiales de vida. Por lo tanto, también aquí ha habido como una cierta estigmatización, ¿cierto? Digamos, de recursos, cómo se ha vivido o sobrevivido, digamos, en términos de esta crisis sanitaria y económica en Curauma. ¿Qué información, digamos, general uno puede compartir con respecto a eso? Sí, han ido cambiando algunas condiciones, ¿cierto? En términos de trabajo principalmente, hay una mayor búsqueda de trabajo, no hay tanta oferta en algunos casos, las condiciones o los ofrecimientos económicos han variado también. Entonces, ese es como un punto ahí a tener cuidado, porque eso es representativo de una comuna, de una ciudad, de una región. Esos son los índices que marcan la diferencia entre la calidad de vida de las personas. Valparaíso está pasando por una crisis bastante compleja en términos sanitarios, económicos, más allá de la pandemia, más allá de la crisis social. Tenemos un tema como puerto principal, digamos. Hay mucho por hacer en términos... Mira, solo considerando una cosa, la gente en Valparaíso, a modo de ejemplo, yo creo que debe ser más del 70% de las personas que viven en cerro, que normalmente habitan en los cerros entonces y trabajan en el centro, en Valparaíso, o viajan a Viña, o viajan incluso a Curauma, a Placilla, ya sea desde Viña o desde Valparaíso. Entonces, ahí es donde se nota que nos falta mejorar esas condiciones, entendiendo que la gente lo necesita. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora se ha hecho más fuerte. Se ha ido potenciando, lamentablemente se ha ido potenciando con todas estas crisis que hemos tenido hasta ahora. Sí, claro, si se entiende este escenario más complejo. Bueno, Valparaíso siempre ha estado un poco al filo, digamos, de algunas situaciones un tanto dramáticas. Hemos visto derrumbes, hemos visto incendios, hemos visto terremotos, hemos presenciado inundaciones y ese tipo de cosas, naturalmente, en un entorno de condominio también debería resolverse. Pero claro, ¿cómo está el sentir, digamos? ¿Cómo está el ánimo para hacer cosas? Yo de pronto converso con los vecinos y dicen, la verdad es que
a mí me gusta Curauma porque queda cerca, por ejemplo, o Placilla, digamos, también, como parte de un territorio más amplio. Como en todo. Claro, como un territorio mucho más amplio, más completo, más plural también. Me gusta mucho Placilla porque naturalmente está cerca de Valparaíso, de Viña, también a través de la Ruta 68 llego más rápido a Santiago. Pero hoy en día también acá muchas veces los espacios de arriendo o de compra-venta de viviendas son más altos. ¿Cómo se va generando también no sé, este traslado, preferencia por vivir acá versus tal vez por la pandemia ir y salir de acá del sector? Sí, lo que pasa es que eso es verdad. Este último tiempo ha habido una alza en el tema de los arriendos y de la compraventa de propiedades, justamente por lo que tú dices, por el marco que representa Placilla, por la buena conexión que tiene, conexión, no conectividad, desde mi punto de vista, porque te permite, por ejemplo, ir a Viña, ir a Valparaíso, como te explicaba, Valparaíso a 11 kilómetros, Viña debe ser algo similar. También tiene buena conexión para llegar a Santiago, muy fluida, porque uno sale a la carretera y de ahí lo que se demora en viajar nomás. Está todo como mucho más a la mano. Y por ende, todos esos puntos que son relevantes también te generan una mejor plusvalía y por ende las opciones tú de ofrecimiento las puedes manejar de mejor forma y te permiten manejar los precios en forma más positiva para el que lo está vendiendo en realidad, o el que lo está ofertando. Y evidente que eso influye también en la calidad de vida de las personas, porque el aumento de los arriendos, el aumento de las propiedades, significa que ya va achicando el círculo de las personas que pudieran ser capaces de conseguir ese tipo de proyecto o poder embarcarse en ese arriendo o en esa compra, buscando una mejor calidad de vida. Claro, no, sí, es importante eso, digamos, hacer un seguimiento, un acompañamiento. Hemos conversado también de lo que es vivir en comunidad, cuál es la afección, ¿cierto? O la reglamentación que cae dentro de la ley de copropiedad inmobiliaria. También hemos conversado acerca de cuáles son los ítems que son más relevantes del plan de emergencia, de la administración de una comunidad, cuáles son aquellos gastos que están directamente relacionados con el funcionamiento de la comunidad, cuáles también algunos proyectos que sean innovadores en términos de poder hacer uso de una mejor infraestructura. Conversamos también de una disminución, por ejemplo, del gasto de luz a través de cambio de luminaria, el uso también de señalética, de planes de emergencia, muy fundamental. Bueno, desde ahí también, ¿cómo se ve esto para más adelante? O sea, a mí se me ocurre que esta idea de vivir en comunidad, en condominio, es lo que está en boga hoy día. No veo poblaciones como antaño, ¿cierto? Que uno podía ver que la persona abría la puerta de su casa y llegaba a la calle inmediatamente. ¿Cómo Claro. se ve estos desarrollos? Si tiene algún conocimiento de si hay más proyectos en desarrollo, me imagino que algunos postergados producto de la pandemia, Sí, pero yo es creo como que parte del desarrollo. sí, yo creo que en lo que es Placilla, Valparaíso también, porque constantemente se están desarrollando proyectos, pero principalmente en Placilla y Curauma siguen adelante algunos proyectos. Yo creo que esto, si se bajó un poco la velocidad, fue por ser un poco más precavido, creo yo, pero el tema llegó para quedarse y la vida en comunidad es algo que nosotros tenemos que adaptarnos y hay mucha gente que no sabe o no ha tenido la oportunidad de vivir en condominio, entonces tienen que adaptarse e ir acostumbrándose a los sistemas que representa una comunidad, tanto con los derechos como con los deberes. Pero a raíz de esto mismo, yo creo que cobra más sentido el hecho de tener que potenciar la comunicación con todos los entes que están involucrados en este tema de la comunidad, que son los referentes que hemos hablado durante toda esta conversación: seguridad, mantención, iluminación, la distribución de los recursos, quizá un apoyo estatal que nos permita desarrollar proyectos. Por ejemplo, yo no concuerdo con el hecho que el Estado, por ejemplo, el gobierno, obras públicas o quien corresponda, se haga cargo de la mantención de las luminarias públicas,
pero con el simple hecho de que tener un poste dentro de un condominio lo absorba 100% la comunidad que representa ese condominio. Tengo mis diferencias, discrepo con ese tipo de condición porque la persona que vive en comunidad paga los mismos impuestos, las mismas contribuciones, el mismo IVA, todo exactamente igual que la persona que vive fuera de un condominio, ¿ya? Solamente lo separa el espacio físico y el cierre, pero en términos de derecho creo que debiera ser más equitativo, más equilibrado. A lo mejor no un financiamiento total, pero sí un financiamiento compartido, un subsidio, algo que te permita a ti disminuir los costos, porque en esencia hoy en día todo cuesta, entonces cada uno tiene que hacerse parte de estos costos y financiarlo. Sí, por supuesto. Claro, como principio de equidad, ¿cierto? Naturalmente, a todos estos condominios también ofrecerle algún acompañamiento, algún incentivo también para mejorar el entorno. Hemos conversado también de aquellas situaciones que algunas viviendas, más que no es vivienda aislada, digamos, es un tema bastante recurrente en Valparaíso, por ejemplo, no sé, estas casas que son más patrimoniales, que no tienen los cimientos o no hay catastro de poder identificar. Bueno, hace poco tiempo se dio una orden de demolición de 18 inmuebles. Digamos, eso también tiene un cargo a la administración municipal, pero después de la venta del inmueble se puede recuperar ese monto. Pero la idea siempre es también hacerse un apoyo desde el punto de vista de la administración municipal y también poder fomentar la participación de las distintas vecinas, vecinos, sin discriminación, y también buscando alguna fórmula de participación mucho más abierta, mucho más efectiva, para poder justamente relevar este tipo de materia. Una consulta que se me ocurría, Marcelo, usted dentro de su contexto de administración, ¿qué tipo de herramienta utiliza para poder facilitar este tipo de administración en las comunidades? Bueno, lo que es el área administrativa y contable, yo trato de manejar todo hoy en día con plataformas digitales, contratando servicios de asesoramiento y de implementación y desarrollo para administraciones que antiguamente no lo habían, estamos hablando de bastantes años atrás, pero hoy en el mercado hay varias ofertas y te permiten a ti desarrollar y transparentar todo. Entonces, es un tema también que se ha ido vinculando y se está manejando también a través de la nueva ley de copropiedad. Entonces, eso también es súper importante, tener claridad de los conceptos, de los gastos, la validación de los pagos, las inversiones que se hacen y darlo a conocer en un 100%, cosa que siempre esté a la mano y a la vista para conocimiento de todo, en realidad. Y para eso hay una buena oferta hoy en día de distintas plataformas digitales que te permiten manejar y tener una buena conexión con tus clientes, con tus comunidades, con tus copropietarios, con arrendatarios, en donde los mantienes constantemente informados de lo que ocurre, o a requerimiento, tienen toda la información necesaria, ya sea en forma digital o en forma impresa, va a depender en realidad de las características del cliente. Lo que sí ahora está todo orientado a lo que es plataforma digital. O sea, va en caída el tema de la impresión, el tema de los gastos relacionados con ese ámbito. Está todo enviado por correo, todo digitalizado. De esa forma es mucho más expedito, más eficiente. Hay un ahorro también. Se coopera un poco incluso con el medio ambiente al no imprimir, ¿cierto? Evidente. Y yo creo que eso también va de la mano con la tecnología actual, donde tú hoy en día puedes manejar todo desde un teléfono. Asimismo me ocurre a mí que yo puedo manejar la mayoría de mis cosas y mis gestiones a través de un teléfono celular. Lo mismo así los usuarios. Sí, interesante ese punto de cómo las plataformas digitales permiten mejorar la administración de una comunidad. Una pregunta que también nos hacen es acerca de cómo
poder realizar este tipo de sesiones, ¿cierto? La famosa asamblea, que son la expresión máxima de representación de la comunidad. Si es que también está permitido en esta nueva ley de poder realizarla a través de manera virtual, plataformas virtuales, para poder tomar acuerdos, ¿cierto? Como comunidad, e ir discutiendo esas temáticas, porque también debido a la situación de estallido social, la situación también de pandemia, estos encuentros presenciales se han eliminado, ¿cierto? Están prohibidos, y el aforo también está No lo permite. condicionado. Claro, por lo tanto, como también la misma tecnología nos permite ir expresando, ¿cierto?, la posibilidad de llegar a acuerdos, el entendimiento, y también reforzar los puntos que son claves para las comunidades. Mira, como opinión personal, y yo creo que va por ahí el alcance que está teniendo la mejora en cuanto a la ley, vamos a tener que llegar a ese punto, a un punto de equilibrio, porque antiguamente todo se hacía a través de votaciones presenciales con unos quórum determinados, ciertas palabras sencillas, para llegar a acuerdos que permitieran avanzar en proyectos, normar algunas situaciones, reglamentar otras. Entonces, en las condiciones actuales y con los avances de la tecnología, yo creo que va para allá el tema. Si bien es cierto ahora, por lo general, y es lo que yo recomiendo habitualmente, todo lo que sea digital o a través de videollamadas, conferencias, este tipo, informativas. Por lo menos por ahora estamos en ese plano. A lo mejor en un par de meses más vamos a poder tener la posibilidad de retomar las reuniones presenciales, si todo esto va mejorando, que esperemos que así sea. Pero en una primera instancia, la ventaja de este tipo de tecnología es que te permiten hacer reuniones más seguidas, tanto interactuar con los comités de administración como asambleas. Habitualmente se hacen una o dos asambleas en el año. A lo mejor de esta modalidad podría realizar, no sé, trimestralmente una asamblea para ver los avances, las condiciones de una comunidad y tener también mayor comunicación para representar las inquietudes de los mismos vecinos, los mismos residentes, ¿ya? Y no esperar un año entero para dar a conocer o para una toma de decisiones. La toma de decisiones sí encuentro que todavía no están las condiciones como para poderlas generar en forma virtual. Hay modificaciones, por ejemplo, hay plataformas que uno puede hacer una votación digital. Hace poco acabo de hacer una votación y tengo que hacer otra, y eso me lo permite el sistema. Entonces, eso es sumamente bueno porque te permite interactuar en forma rápida, deja el respaldo, está todo digitalizado, entonces te da una mayor facilidad. Y yo creo que esto va para allá, va a seguir avanzando y se va a ir quedando, se va a ir formalizando, y en un futuro se va a adoptar como una medida alternativa y quizás como principal. Y las reuniones presenciales van a ser, creo yo, según mi punto de vista, solamente para temas más emblemáticos, más complejos, no sé, por ejemplo, en términos de costo, en términos de inversiones grandes, en donde te requieras tú tener una serie de formalidades en cuanto a firmas, en cuanto a asistencia, en cuanto a convocatoria, que te permitan tener esa tranquilidad y legalidad pertinente. Sí, claro, yo recién también me estaba imaginando cuando usted lo señalaba, ¿cierto? Todo el asunto de poder hacer eh, este cambio, ¿cierto? La transformación digital. Vemos que también es importante alfabetizar digitalmente, especialmente a adultos mayores, que muchas veces no están mucho en contacto con tecnología, y desde ahí también poder ampliar el espacio. Yo me imagino también en situación de inclusión, o personas en situación de discapacidad, cómo también las podemos sumar a este salto tecnológico, que para que no queden fuera. Mm. Yo creo que también es un tema que es clave en este sentido de las propuestas programáticas de la candidatura. Y lo otro que también los vecinos y vecinas me dicen: oiga, don Eduardo o Eduardo, ¿cierto? Cuando somos más de edad cercana, dicen: Eduardo, me gustaría mucho que también la autoridad esté más cerca, esté más cerca a la gente. ¿Por qué no hacemos cabildo, hacemos asamblea, hacemos reuniones presenciales en el barrio, cosa que la autoridad esté presente, no digamos en su oficina entre cuatro paredes se tomen los acuerdos y finalmente no se sepa lo que se hace? Entonces nosotros le decimos: bueno, si no se puede hacer presencial por razones sanitarias, sí se puede, por ejemplo, hacer este tipo de conversaciones
a través del uso de las plataformas digitales, no solamente del Consejo Municipal, sino que también de la sesión de la comisión, porque ahí donde el vecino o la vecina puede también expresar alguna opinión acerca de alguna necesidad que tenga en su sector y desde ahí también potenciar el desarrollo de la comunidad, de la población, del barrio, en un sentido mucho más concreto, porque eso naturalmente que es parte, digamos, que quizás de otro conversatorio, digamos, explicar cómo funciona Posiblemente la la administración participación. municipal, claro, y la Claro, administración municipal y también cómo funciona en un contexto en donde uno envía una carta y puede pasar un año que no le respondan. Entonces claro, tiene que haber un seguimiento de aquellas temáticas que son propias de las comunidades y cómo también se le da una solución en un tiempo adecuado. Existen también algunos espacios en donde uno le llama ciertamente tiempos de respuesta, los SLA que se llama en inglés, Service Level Answer, si mal no recuerdo, que es como el nivel de respuesta del servicio. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo uno espera por una respuesta? ¿Ah? claro. No, indudable que es una parte muy relevante la participación. Indudable. Tanto en los cuestionamientos, en las preguntas, en las respuestas, como en el desarrollo de proyectos que uno habitualmente no se informa, una, por iniciativa propia, o segundo, por desconocimiento, que eso es lógico. Eh, es algo que nos ocurre a todos. A veces podemos criticar algún proyecto, alguna condición, alguna situación, pero tampoco nos damos el tiempo para poder tener la información necesaria para por lo menos hacerlo más participativo. Y de ahí toma relevancia lo que dices tú de que los municipios debieran ser más participativos, más informativos con la gente y buscar la representación de las inquietudes de las personas. En ese mismo orden, creo que es importante mantener los pies en la tierra, digamos, de no alejarse de aquello. Hemos visto también distintos ejercicios de candidatura en las distintas comunas de la región y la verdad es que el sentimiento es un poco encontrado en términos de que la situación de la familia, del ciudadano, ¿cierto? Del vecino, la vecina, de pronto la elección no es la prioridad y tenemos al menos de un mes la elección a concejales, a alcaldes, digamos, a gobernador y también a delegados de la Convención Constitucional. Por lo tanto, cuesta un poco aterrizar, digamos, y recuperar esa confianza, recuperar esa raigambre ciudadana, republicana, el sentido de pertenencia del barrio y también de participación, porque finalmente En el fondo, las cuando, ganas. porque lo vemos, digamos, en distintos ejercicios que de repente a uno también le toca estar expuesto, ¿cierto?, a estas situaciones en los comités de administración, de las representaciones de asamblea, o incluso en las reuniones de apoderados, que es algo también bastante recurrente, que claro, siempre como que hay personas que le tratan de hacer el quite o colaborar con una segunda o tercera fila, que es Pero lo lógico ese hoy en es el día. punto, po. Es el momento para hacerlo. Claro, porque en verdad que si no hay participación, entonces, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Y la Claro. verdad es que también es muy importante cuando alguien tiene alguna crítica, alguna oposición, alguna iniciativa, también llevar la alternativa. No solamente quedarse en la protesta, digamos, como algo negativo, sino que también sirva para protestar, para construir algo mejor, una alternativa que pueda ser mejorable, digamos, que sea desde un contexto mucho más plural y que pueda representar las distintas subjetividades, porque claro, en un sentido también amplio y diverso, conversado ya en una entrevista, me decían, bueno, el rol de la mujer, por ejemplo, en la sociedad actual, se achuta, es súper relevante. Tanto hoy día, ¿cierto? Si las mujeres pueden hacer cosas de hombre en el trabajo, ¿por qué el hombre no puede hacer las cosas a las mujeres, digamos? Es como también tratar de eliminar ese machismo arraigado en Hay, la hay que buscar idiosincrasia. el equilibrio. Desde ahí, digamos, ir potenciando la posibilidad de apertura en los distintos campos y también no infantilizando, porque también me he dado cuenta que se critica mucho dentro del contexto de la campaña y ahí, digamos, también dentro del contexto de los vecinos, en un contexto mucho más íntimo,
Me dice, sí, lo que pasa es que hay muchas personas mayores, digamos, en política. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los jóvenes también empujando por ese espacio? Como igualdad de derechos, igualdad de deberes y también de obligaciones. Pero claro, no es como que avísenme cuando esté esto listo y naturalmente nos sumamos todos a la misma Al carro. actividad. Claro, Correcto. claro. Sí, pues evidente. Evidente en ese sentido. Sí, sí, eso es una situación que he visto bastante recurrente, es un sentimiento también de desapego a la situación de la dirigencia, de la participación en la toma de decisiones, y finalmente se van delegando en un grupo, digamos, quizá más reducido, y que finalmente no representa al interés común. Y hoy día, Sí, cuando necesitamos proyectos de mayor envergadura, de mayor relevancia, naturalmente, claro, ¿dónde están esas personas que deberían aparecer con los proyectos, digamos, ya listos para ser presentados, para poder adjudicarse los recursos y naturalmente iniciar la obra? Es un tema que naturalmente da para seguir conversando, revisándolo y bueno, yo quisiera agradecerle, Marcelo, su gran disposición, su gran voluntad en también compartir esta experiencia de la administración de condominios. Creo yo también, en lo personal pienso y creo que es relevante poder informar, enseñar, culturizar desde una perspectiva ciudadana cuáles son los fundamentos de esta vida en comunidad y también las funciones y atribuciones que tienen los distintos comités de administración, porque muchas veces se ve como algo desapegado de la puerta de casa hacia adentro. Y la verdad es que también se claro. involucra porque por las calles que transitamos, por las escalas que usamos, los ascensores que nos mueven, también hay un sentido común de las cosas. Y ese sentido común de pertenencia es lo que también hace vida en la comunidad. No, por supuesto. Te agradezco de todas formas la invitación y el permitirme participar de esta pequeña reunión. Y bueno, agradecido de todas maneras, de Sí, todo. pues, señor Marcelo, sí, pues también agradecemos a quienes nos acompañaron en esta reunión de Zoom, quienes también nos hacen una buena aporte desde el punto del Facebook, nos envían sus mensajes de apoyo, de agradecimiento y claro, también siempre disponibles para poder encontrarnos, ojalá también presencialmente cuando las condiciones sanitarias así los permitan, pero estas reuniones y encuentros de Zoom creo que también nos permiten intercambiar ideas, intercambiar conocimiento, que es lo que hoy día en la sociedad del conocimiento que vivimos lo que hace falta, más allá de esas protestas, digamos, y el no porque no o el sí porque sí. Así Por que muy supuesto. agradecido. También Ok, Santiago Jara que también ahí nos acompaña, así que también pues muy agradecido de todos ustedes. listo. Gracias, Eduardo. Un gusto. Sí, antes de despedirme, quisiera también dejar la invitación para un nuevo encuentro porteño, que ya lo tendremos agendado para este día sábado 20 de marzo, que es día sábado. También vamos a conversar de medio ambiente, de las mascotas y la recuperación de Valparaíso junto al veterinario Jonás Gómez, que también es de Placilla, Mira, y también una iniciativa bien interesante para que lo podamos revisar en su conjunto. Así es que ahora sí me despido. Que estén ok. muy bien y nos vemos en el Muchas próximo gracias. encuentro porteño. También me despido de todos ustedes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, que estén muy bien.